Buenos días, bienvenido a una ponencia que formará parte del quinto Congreso de Investigación de Educación Superior con el eje temático de Ciencias Económicas. El tema a tratar es del artículo sobre la actividad laboral durante la pandemia COVID-19, un análisis para la parroquia Chobo del Cantón Milagro, el cual forma parte del desarrollo de un proyecto institucional que tiene como nombre la actividad laboral de la población rural del Cantón Milagro y las implicaciones durante la pandemia COVID-19. El mismo que se encuentra financiado por la Universidad Agraria del Ecuador y sus autores en este caso son el economista Francisco Quinde, el economista Víctor Quinde, la autora Lina Bucarán y el economista Jonathan Charles. Podemos comenzar diciendo que la pandemia significó a escala global un impacto fuerte en todas las economías, llegando incluso a provocar que se paralicen todas las operaciones en todas las empresas, siendo más evidente lo que pasó cuando comenzaron a ocurrir los conocidos despidos o muchos negocios que se terminaron declarando en quiebra. Por lo cual fue muy común encontrar durante ese lapso de tiempo que se llevan a cabo muchos artículos que hablaban mucho sobre la incidencia del COVID en el aspecto laboral, pero solo se centraban en lo que viene siendo el sector urbano. Por lo tanto, dada la carencia del análisis efectivo de una perspectiva laboral en el sector rural, eso fue como que el principal motivante para el desarrollo de este artículo. Por lo tanto, nuestro objetivo es analizar a través de la implementación del análisis de componentes principales cómo fue impactada la actividad agrícola y el sector laboral en la parroquia rural del Cantón Milagro. Cabe recalcar que en el artículo se toman dos periodos de tiempo, por lo cual fueron diseñadas dos encuestas, las cuales comparten el siguiente grupo de variables. El primer grupo se lo denominó percepción del mercado laboral, donde se encuentran las variables que hacen referencia al género, nivel de educación, lugar de trabajo, el tipo de lugar de trabajo y la jornada laboral de las personas. En el otro, que se denomina situación económica respecto a la relación ingresos-gastos, aquí se relaciona lo que es la cantidad de miembros que laboran en la familia, el total de ingreso mensual, el total de ingreso de gasto mensual, la relación o cómo las familias suelen llegar a fin de mes y si reciben o no ayuda del gobierno. Y también tenemos la actividad económica autónoma. Esta aquí se relaciona directamente con, o sea, esta se aleja completamente de la actividad bajo dependencia que tenga la persona. Y aquí se agrupan variables que van más relacionadas al aspecto agrícola. El cuarto grupo de variables hace referencia a la salud y el entorno laboral. Aquí se busca conocer cuál era el estado de salud de las personas en ese periodo. También se relaciona mucho con lo que viene siendo si es que sufrió algún accidente en su trabajo. Y el último grupo, el nivel de afección por COVID-19, este es muy particular, ya que solo está presente en el segundo periodo de encuesta, debido a que en este, como tal, se centra más, se busca hacer más énfasis en lo que viene siendo los contagios por COVID y cómo estos afectaron en la vida de las personas. Dentro de la metodología, como se explicó anteriormente, se empleó la técnica estadística multivariante, conocida como análisis por componentes principales, el cual es conocido por ser un método que busca reducir la cantidad original de variables, agrupándolas en componentes, pero evitar perder la mayor cantidad de información posible. Este modelo se estructura de la siguiente manera, siendo Y, en este caso, el valor del componente como tal, Z viene a ser la ponderación del componente, X es el valor que tiene la variable, Y es el número de componente, J es el número de la muestra y M es el número total de variables que se tengan. En este caso son el total de las variables que aparecen en la encuesta. El instrumento de recolección, aquí se empleó lo que se hizo con encuesta, la cual fue elaborada y evaluada por el Instituto de Investigación de Economía Agrícola y Desarrollo Rural,
Cabe recalcar que las encuestas fueron sometidas al estadístico conocido como Alfa de Cronbach, dado que y también se dio a conocer que ambas encuestas estaban aptas debido a que su ponderación estaba superior al 0.8, el cual indica que es un buen valor. Y por último, el grupo de estudio es la población trabajadora del Cantón Milagro, en este caso la Parroquia Chobo, en los cuales se logró recaudar un total de 202 observaciones. Pasando con los resultados están divididos en dos. La primera parte hace referencia a la primera encuesta, la cual no considera los niveles de contagio por COVID, y la segunda parte sí. Entonces, la primera matriz indica las varianzas que presentan los componentes. En este caso, el programa nos seleccionó 7 componentes, pero esto no fue al azar, sino que esto se establece mediante dos indicadores: el Engel Valor, que es el valor propio que presenta cada componente, y el porcentaje de varianza. Comenzando con el Engel Valor, para indicar que un componente está apto, tiene que ser igual o mayor a 1. Entonces indica que hasta el componente número 7, por Engel Valor sí entraría en los 7. Ahora, pasando con lo que es el porcentaje de varianza, nos indica la cantidad de variables que tienden a agruparse dentro del componente. Mientras mayor sea la varianza, significa que mayor cantidad de variables se agrupan. Y por ende explican de una mayor manera o en mayor grado al grupo de datos original. Y al final también se toma en consideración el porcentaje acumulado, el que se observa al final, que es 75.97%, el cual dentro de las ciencias sociales indica que sí está apto, o sea que sí son aptos los 7 componentes debido a que superan el 60%. Bueno, esta ya es la matriz de los componentes principales, indicando cada uno de los coeficientes respecto a cada una de las variables. La medida o el método que se emplea para poder asignar cada variable a cada uno de sus componentes se lo hace considerando el valor absoluto mayor. Por ejemplo, la primera variable es género. En género se relacionan todas las ponderaciones que se encuentran en esa primera hilera, del primero al séptimo componente. Entonces, al observar cuál es el mayor valor absoluto, lo encontramos en el componente número 7, que sería 0.62. Entonces, por ende, la variable de género quedó encasillada en el componente número 7. Y así se van ubicando respectivamente las siguientes variables. Ahora, el siguiente paso es agrupar las variables. Una vez que se consiguen agrupar las variables en cada una de los componentes, es común que los componentes se den una denominación o un nombre. Para lo cual, al primer componente se lo denominó actividad económica autónoma, debido a que la mayoría de las variables que se agruparon hacían referencia a la actividad autónoma que desempeñaban las personas. El componente número 2 se denomina situación económica debido a que las variables que se están agrupando hacen referencia a la cantidad de miembros que elaboran en la familia, total de ingreso mensual, cómo llegan las familias a fin de mes y su salud en general, ya que al momento que se estuvieron realizando las encuestas, el grado de salud de las personas influye mucho en su economía. El tercero se denominó actividad laboral principal, debido a que agrupó las 3 variables que hacen referencia al trabajo, la relación bajo-dependencia, como tenemos el lugar de trabajo, el tipo de lugar de trabajo y la jornada laboral. El cuarto se llama accidente laboral, ya que agrupa si la persona sufrió algún accidente o incidente laboral, y la variable del número de accidentes que la persona haya tenido. El componente número 5 es el rango de edad. Aquí solo se consideró una sola variable, que es la del rango de edad de las personas que trabajan. Aquí cabe hacer una mención que cuando se estuvo realizando la encuesta para este primer grupo, era muy común escuchar que las personas que tenían una edad de 35 en adelante decidían o optaban por
actividades agrícolas, pero bajo dependencia en su mayoría. El componente número 6 se denomina preparación profesional, debido a que relaciona el nivel de educación que tiene la persona y el total de gastos mensuales. El componente número 7, a este no se le pudo dar una denominación como tal, debido a la carencia o la dificultad en la relación conceptual de las variables, porque simplemente se agrupaban variables que no compartían un sentido. O sea, en datos puede ser que sí, pero al momento de darle una explicación verbal, textual, no existía coherencia. Ahora, la segunda parte, este es ahora el análisis de conceptos principales para la segunda parte, la segunda encuesta, la cual sí toma en consideración a lo que viene siendo las preguntas respecto al COVID. Aquí se puede observar que al aumentar el número de variables, aumentó el número de componentes, ahora así sería 13. Aquí mismo el método de elección de componentes es el mismo, se toma en consideración el elige el valor y el porcentaje de varianza que tenga cada uno. El elige el valor así mismo funciona igual, solo quedan seleccionados los componentes cuyo elige el valor sea igual o mayor a 1. El porcentaje de varianza se comporta de la misma manera. Mientras mayor sea el porcentaje que presenta el componente, significa que agrupa mayor cantidad de variables y explica en mayor grado al grupo de componentes original. Y el porcentaje acumulado, aquí podemos observar que es 82.19%, lo cual, acorde a las ciencias sociales, el 60% indica que está en un nivel adecuado. Y aquí también tenemos la tabla donde se muestran los pesos de los componentes respecto a cada una de sus variables. Y asimismo el método de asignación es similar, ¿ya? Donde se relaciona a lo largo de los componentes todas las variables y se selecciona obviamente su máximo valor absoluto y en ese componente donde queda seleccionada la variable. Acá es una extensión de la tabla anterior debido a que es una tabla muy grande. Y pasamos a la denominación de los componentes, en la cual, como ya les dije, ahora son 13, y una como primer componente denominado como actividad económica autónoma, porque sucede lo mismo, similar al caso anterior, agrupan en su mayoría variables que se relacionan con la actividad propia que realizan las personas alejadas de su relación bajo dependencia. Como segundo componente tenemos a la situación económica, debido a que se agrupa mucho lo que viene siendo la cantidad de miembros que elaboran en una familia, el total de ingreso mensual y la situación de cómo llegan las familias a fin de mes. El componente número 3 se denomina niveles de contagio para actividad laboral, ya que aquí se considera mucho el punto de que el salir a campo ya puede provocar que las personas se terminen contagiando y al final terminan contagiando a su familia, lo cual al final daré una explicación acerca de ese punto. El componente número 3, el componente número 4 no tuvo ninguna denominación debido a lo que anteriormente no existía coherencia entre las variables. El componente número 5 se denomina número de familiares fallecidos por COVID-19. Aquí solo seleccionó una sola variable que es la que se acaba de nombrar. El componente número 6 no tuvo denominación. El componente número 7 se denomina salud en el núcleo familiar. Ya aquí hace referencia relacionando directamente a lo que viene siendo el trabajo de una persona, si ésta posee seguro y si tuvo algún familiar que haya fallecido durante el COVID. Y los componentes número 8 y 9 asimismo no tuvieron alguna denominación. Y el componente número 10 se denominó afección de bienestar general por COVID-19. Aquí se agruparon variables como el total de gastos, la salud en general de la persona, ¿ya? Y cómo fue afectado la persona en aspecto laboral, si esta resultó ser despedida, si fue recontratada o si su carga laboral aumentó, ¿ya? El componente número 11 se denominó medidas de bioseguridad frente al COVID-19. Aquí se hace netamente referencia a que si se toman las medidas
las medidas adecuadas para evitar o reducir los contagios por COVID. El componente número 12, contagio de COVID-19 en los trabajadores, que aquí relaciona directamente el género de los trabajadores, la edad y si se contagiaron o no de COVID. El componente número 13 y el último es beneficios gubernamentales para actividad autónoma. Aquí se relaciona lo que es, se recibe ayuda del gobierno y si realiza alguna actividad muy aparte de su trabajo. Como conclusión, se pueden plantear varias cosas. Primero, las autoridades deben atender los requerimientos de los agricultores debido al maltrato que sufren en todos los sentidos. Aquí podemos hacer más que todo una reflexión, ya que es muy común encontrar en el campo que las personas sufran abusos, en parte viene siendo por los intermediarios, sobre todo porque no terminan generando lo que ellos esperan, terminan abusando de ellos, ¿ya? Y muchos lo hacen más por su posición. El diseño de una planificación laboral justa en el ámbito agrícola debería ser una prioridad debido a lo reales que deben ser las jornadas de trabajo. Ya, aquí esto sí es una situación que se viene dando ya desde hace años, no solo podría decirse que el COVID lo intensificó más, debido a que muchas de las personas encuestadas afirmaban que en muchos casos ellos sí trabajaban, pero a día de hoy digamos que uno, el trabajo está escaso y dos, cuando van a trabajar no es que tengan un trabajo fijo, sino que por lo general tienden a trabajar 2 o 3 días a la semana y en muchos casos no son ni jornadas completas, son unas 4 horas incluso, lo cual repercute mucho en lo que viene siendo su nivel de vida por la falta de ingresos. Asimismo, la pandemia por COVID-19 azotó a la economía ecuatoriana. A lo largo del desarrollo de este proyecto se pudo constatar que en el aspecto de salud la población fue mínimamente afectada. Ya, esto es lo que quería explicar, que cuando se realizó la revisión literaria, muchos hacían énfasis que debido a la precariedad en la que se suelen vivir las personas en el sector rural, era muy probable que éstas sufran mayores consecuencias si se llegaban a contagiar por COVID. Pero dentro del grupo que se analizó, esto no fue un impedimento. Digamos que los casos por contagio de COVID son muy contados, ¿ya? Lo cual se pone como una contraparte a lo que han expuesto antiguos otros autores, lo cual se puede plantear como un punto de partida para una futura investigación. Muchas gracias.